Buen día, compañeros. El día de hoy mi equipo y yo les presentaremos sobre las proteínas G monoméricas y mi equipo está conformado por Fabas Emanduras Ernesto, Laveland Valdenebro Fernanda, Toscano Preciado Melanie, Vargas González Quetzali y su servidora Campos Mercado Jocelyn. En nuestra presentación de hoy les hablaremos sobre las generalidades de las proteínas G, su clasificación, cuáles son las proteínas G pequeñas, sus reguladores y una pequeña conclusión. Durante los últimos años, los receptores para hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento han sido conceptos abstractos que hasta ahora han pasado a ser entidades químicas bien definidas y se han ido aclarando elementos de su función y mecanismo de acción por medio de investigaciones. Hoy sabemos que los receptores para estos elementos de comunicación intracelular son las proteínas, las cuales tienen información para su síntesis codificada en nuestro ADN. Por su localización, los receptores hormonales se han dividido en los solubles en citoplasma y núcleo y los que se integran en la membrana plasmática. Estos últimos se han dividido en receptores de canal, receptores de actividad enzimática y por último las proteínas G. En esta presentación nos adentraremos a estas últimas. Veremos sus generalidades, clasificación y su importancia. Las proteínas G forman una familia de proteínas caracterizadas por la fijación de GTP, es decir, guanosin trifosfato, y su posterior hidrólisis a GDP, guanosin difosfato, durante su ciclo funcional, a lo cual deben su nombre. Su utilidad en la fisiología celular es la de actuar como interruptores biológicos mediante la transducción de señales. El ligando se une al GPCR, siglas en inglés del receptor celular asociado a proteína G, desencadenando así una cascada de actividades enzimáticas como respuesta. Las proteínas G pueden actuar acopladas a receptores formando un sistema de tres componentes: el receptor, la proteína G a la que se asocia y un sistema efector. Así, cuando el ligando se une a este tipo de receptores, se produce la activación de la proteína G a la que están asociados, que hidroliza GTP y activa el sistema efector encargado de generar respuestas muy diversas. La clasificación. Las proteínas G heterotriméricas son transportadores de información de hormonas, neurotransmisores, quimiosinas y factores autócrinos y parácrinos. Las proteínas G localizadas en la cara interna de la membrana están formadas por una subunidad alfa que presentan actividad GTPasa intrínseca y tiene un dominio helicoidal, el cual tiene un papel muy importante en la especificidad y en el acoplamiento receptor proteína G efector. Cuando los GPCR son activados por un estímulo, el receptor interacciona con las proteínas G y cataliza el intercambio de GDP por GTP en la subunidad alfa, lo que se induce la disección del complejo heterotrimérico, iniciando una cascada de eventos intracelulares. También tiene una subunidad beta y una subunidad gamma. Estas se clasifican atendiendo a la subunidad alfa que poseen y pueden ser GI, que son inhibidores de la adenilciclasa, GS, que estimulan la adenilciclasa, GQ, que activa la fosfolipasa C, y GK, que actúan sobre los canales iónicos. Las proteínas G monoméricas o pequeñas son estructuralmente análogas a la subunidad alfa de las proteínas G heterotriméricas. Estas pueden estar libres en el citosol, en el nucleoplasma o ancladas a la membrana, y tienen subfamilias que son la RAS, la RO, la ARF, la RAP y la RAN. Las proteínas G monoméricas o también llamadas proteínas G pequeñas o incluso GTPasas están clasificadas dentro del mismo grupo llamado la superfamilia RAS. Esta superfamilia está conformada por aproximadamente 150 proteínas G pequeñas y se subdivide en 5 familias principales, las cuales son la familia RAS, RHO, RAB, SAR1 o ARF y la familia RAN. La familia RAS participa en la transcripción de genes involucrados en el crecimiento y división celular mediante la proteína sinasa activada por mitógenos y en la síntesis de proteínas y el crecimiento celular.
Esta también inhibe la apoptosis por la vía PI3K, AKT y mTOR. También tenemos la subfamilia RHO que participa en la regulación de genes del citoesqueleto de actina mediante proteínas sinasa, serina, treonina y participa en la citocinesis. También esta misma participa en la transcripción génica. Tenemos la subfamilia RAP, que es la encargada de controlar el transporte vesicular mediante el efector TIP47 y los receptores de manosa 6-fosfato. Eso también ayuda en el tráfico de proteínas entre distintos orgánulos. Después tenemos la subfamilia SAR1 o ARF, que esto también ayuda en la regulación del tráfico vesicular intracelular, además de la activación de la fosfolipasa D. Es importante decir que esta familia se trata de posiblemente las principales proteínas reguladoras que dirigen el tráfico tanto en el retículo endoplasmático como en el aparato de Golgi. Por último, tenemos a la familia RAN, que esta participa en el transporte nucleocitoplasmático tanto de RNA como de otras proteínas. También es importante recalcar que tenemos que en la familia RAN se sabe que han creado más familias, pero debido a su relativo descubrimiento no se tiene mucha información acerca de estas proteínas. Lo único que se conoce es que la familia RAP ayuda en la adhesión celular, la subfamilia RHEB está asociada con la vía mTOR y ayuda en vías de señalización molecular, así como en la proliferación de estas mismas, diferenciación celular y en la modulación del sistema inmune. Y la subfamilia MIRO, que ayuda en el transporte mitocondrial, mientras que la familia RIT y GRX aún se desconoce su función. Ahora yo les voy a hablar de los reguladores. Para poder adentrarnos en este tema, tenemos de tener en cuenta que las proteínas G son activadas en presencia de GTP en su estructura e inactivadas en presencia de GDP en ellas. Por ende, la enzima GTPasa está directamente involucrada en el funcionamiento de estas como interruptores biológicos. La GTPasa o guanosina trifosfatasa es el nombre que recibe la superfamilia de enzimas de tipo hidrolasa que pueden unirse e hidrolizar la molécula GTP o guanosin trifosfato, siendo esta su forma activa en GDP, o guanosin difosfato, siendo esta su forma inactiva. Al mismo tiempo, estas son activadas por factores como GEF o factor intercambiador de nucleótido de guanina y GAP, que es la proteína aceleradora de la actividad GTPasa. Estos reguladores en algunas literaturas son denominados RGS por sus siglas en inglés, Regulator of G-Protein Signaling. El GDP se disocia de las GTPasas inactivas muy lentamente. La unión de los GEF a sus sustratos de GTPasa cataliza la disociación de GDP para así permitir que una molécula de GTP se una en su lugar. Una vez que el GDP se haya disociado de la GTPasa, el GTP generalmente se une en su lugar, ya que la proporción citolítica de GTP es mucho mayor que la del GDP. La unión del GTP a la GTPasa da como resultado la liberación del GEF, que luego puede activar una nueva GTPasa. Por lo tanto, los GEF desestabilizan la interacción de GTPasa con GDP y estabilizan la GTPasa libre de nucleótidos hasta que una molécula de GTP se una a ella. Las GAP actúan de manera antagónica para inactivar las GTPasas, aumentando su tasa intrínseca de hidrólisis de GTP, es decir, estas favorecen la ruptura del enlace fosfodiéster del GTP a GDP y de esta forma inactivar la proteína G.
Como conclusión, recordaremos que las proteínas G son transductores de señales que llevan información desde el receptor hasta una célula efectora. Las proteínas G se pueden clasificar en proteínas G monoméricas, las cuales son de las que estamos hablando en esta presentación, y las heterotriméricas. Estas proteínas monoméricas son estructuralmente análogas a la subunidad alfa de las proteínas G heterotriméricas y por ende tienen la actividad catalítica GTPasa. Estas pueden ser libres por lo que son muy móviles en el interior de la célula, sin tener restricción de su ligación a la membrana celular. Y finalmente, su regulación será dada por proteínas GEF y GAP. Existen más de 100 proteínas G monoméricas clasificándose por su fusión, como la RAS, RO, RAP, SAR1 y ARF. Entre sus funciones se encontrarán la proliferación celular, el tráfico de vesículas o la estructura del citoesqueleto.